No, para estar bien Eh, informado, para saber, para saber. no, no es en realidad no lo tengo. Voy a dejar pasar a esta gente, no lo tengo bien definido, depende. El Sócrates que viene es Sócrates de gases ideales. O sea, primer principio aplicado a gases. Si no, lo puede abrir en la misma hora y yo lo resuelvo igual. O sea, lo más lógico es, hoy estamos viendo un poco de concepto de primer principio aplicado a sólidos y líquidos, y de hecho el Sócrates fue así. La próxima tengo algunos ejercicios pendientes. Fíjense que yo les di, eso me hizo acordar, que yo les di unos ejercicios obligatorios y les pasé unos ejercicios previos al primer principio. O sea, el jueves o el viernes, espero que algunos de ustedes me planteen alguna duda de esos ejercicios, así me dan la posibilidad de explicar alguno de ellos. O de los obligatorios o similares, o algún ejercicio representativo. El martes es feriado. Igual les voy a dejar la semana que viene. De hecho, fíjense que yo les mandé el... No, son todos para todos. Cecilia, los ejercicios son todos para todos. Son 3 ejercicios relativamente más cortos y un par más que un poquito más elaborados. Los 2 últimos. Un ciclo y el otro, bueno, sí, es una evolución, un par de evoluciones un poquito más complejas. Pero bueno, para pensarlos un poco más. De menor a mayor la dificultad. La idea es, la semana que viene van a tener videos. O sea, los que faltaban, los que yo les habría dado 8 o 9 videos, que vean los 4 primeros para esta semana y los otros para la que sigue. Ahora bien, si yo el Sócrates lo hago la otra semana, se me va a descolocar con el martes. Por eso lo estoy pensando en voz alta y voy a estarles repitiendo a ustedes la misma clase cuando le están compartiendo con segundo primera mecánica. Ah, no, ustedes son segunda mecánica y segundo primera eléctrica. No van a compartir nada con, con ellos, van a perder la misma cantidad de clases. No, lo más probable, así que sea el viernes de la semana que viene. Genial. No, pero está bueno, porque la verdad que a mí me sirve un montón. ¿No? O sea, el Sócrates en sí y la corrección. Bien, perfecto. O sea, en ese sentido, si por alguna razón alguno se pierde algún Sócrates, después, más adelante ustedes me pueden ir diciendo y yo incluso llegué a planificar en los días de las vacaciones de invierno, tal día tal tema, tal día tal tema, y fui abriendo todos los Sócrates que tenía viejos. Pero también importante la discusión que se genera detrás de la corrección. O sea, en este momento. De hecho, ahora le voy a pegar una mirada. ¿Algún comentario previo? Bien. Compartimos. ¿Ya les di permiso a ustedes, a Jacqueline y Alan? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto.
¿Dónde? Acá estás. Bueno, primera pregunta. ¿Se lee? El trabajo de dilatación térmica es siempre una fracción importante del intercambio de calor de sólidos y líquidos. Por eso es necesario permitirles esa dilatación en construcciones civiles e instalaciones mecánicas. Tiene una parte... No, no tiene ninguna parte, ahora ya lo modifico. A ver qué resultados pusieron. ¡Apa! 50 y 50. ¿Por qué? ¿Dónde tenían esa confusión? Por mi parte, que estoy en civil, nada, vimos que hay materiales, o en construcciones, obras, que se necesita dejar un espacio, por ejemplo, por debajo de las losas, por si se llega a dilatar los materiales y para que no se produzca ninguna fractura ni nada. Y eso es Entonces perfecto. lo Eso es tomé la como... segunda parte. Es necesario permitirles esa dilatación en construcciones civiles e instalaciones mecánicas. Por Claro, por experiencia eso puse tuya, verdadero. pero para que cuando algo, una parte es verdadera y una parte es falsa, es completamente falsa. El concepto que tenés que tener en cuenta es este también. O sea, es necesario, voy a primero darte la parte de razón tuya y a la mayoría que hayan puesto verdadero. ¿Es necesario permitir esa dilatación en construcciones civiles y mecánicas? Sí. Pero no porque el trabajo de dilatación es fracción importante. El trabajo de dilatación es insignificante a los efectos dimensionales y de cálculo de calor y trabajo. Pero vos qué estás calculando cuando planteas ese permiso, esa sobredimensionamiento. ¿Qué estás planteando? Mateo. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? Sí, vos cuando planteas construcciones, ¿estás planteando la parte térmica o la parte dimensional, tensiones? Cuando haces el cálculo, ¿qué Y variables estás? la parte de las tensiones, cómo van a Exacto. afectar. Bien, y ahí sí es donde, o sea, desde el punto de vista térmico, calor y trabajo es insignificante. Pero sí son significativas, en cambio, las presiones que se originan. Si vos no permitís ese desplazamiento, esa dilatación, por más chiquita que sea, las tensiones que surgen se disparan mucho. Eso hace que esas tensiones te hagan reventar las losas o te empieza a generar resquebrajamientos en las construcciones. O sea, el falso de acá es porque la causa de que hay que permitir esa dilatación no es el trabajo, sino es la tensión. ¿Estamos? Sí, sí, se entendió. ¿Y los demás? Sí, profe, se entendió. Bien, bien. Como regla general, el calor específico de un sólido cambia significativamente según el tipo de evolución. Bien. Prácticamente no cambia. Debido a que el trabajo en sólidos y líquidos es insignificante, su calor específico resulta
independiente de la evolución en un determinado rango de temperaturas. Debido al valor relativo del trabajo de expansión frente al calor intercambiado, la variación de energía interna de sólidos y líquidos es prácticamente igual al calor intercambiado. Eso fue una aclaración que hizo Rubén hoy al principio. Siempre Q es igual a delta U más L. Si el trabajo es muy pequeño, Q es prácticamente igual a delta U. Y ese delta U es independiente, como había planteado Rubén, de la evolución. Así que si es independiente de la evolución, el calor específico tiene que ser el mismo, independiente de la evolución que se tome. Coméntenme si surge alguna duda. Las evoluciones isobaras de sólidos y líquidos coinciden prácticamente con isotermas. Bien. Tengan cuidado que el calor específico en sólidos y líquidos lo vamos a medir a partir de variaciones de temperatura, o sea que no es isoterma, en experiencia de mezcla a presión constante, o sea que es isobara. Cinco. El calorímetro de mezclas ideal es adiabático. Por eso las evoluciones adiabáticas de sólidos y líquidos coinciden con las isobaras. A ver, el calorímetro tiene más de un componente. El calorímetro es adiabático. Y cada uno de los componentes analizados como un sistema, ¿tiene una evolución adiabática? Ahí metieron la pata. ¿Cómo es eso, Ale? ¿Lo podés volver a explicar? La pregunta que yo dije, el calorímetro es adiabático. En el calorímetro metes agua a temperatura ambiente con un pedazo de hierro a 800 grados. Se genera una interacción ahí, un intercambio de calor. Si analizás como sistema el pedazo de hierro, ¿la evolución del mismo es adiabática? No, No. ¿Y del agua? tampoco, porque va a estar recibiendo el calor que se dé del Exacto. Y cuando analizás evoluciones, y podés estar analizando, de hecho, uno y otro. Sí, son evoluciones a presión constante, pero no son adiabáticas porque hay intercambio. Esa es la explicación. El calorímetro ideal es adiabático respecto al medio exterior, pero permite el intercambio intenso de calor entre las sustancias que se mezclan dentro de él. ¿Estamos hasta acá, Santiago? No termino de entender la relación de Bien. las soluciones adiabáticas que dice ahí con las isobaras. Es que no las hay, Y no hay relación. Adiabática es la evolución del calorímetro, pero no de lo que pasa dentro de él. Dentro del calorímetro hay sistemas materiales que están intercambiando calor y trabajo entre ellos a presión constante. Y el calorímetro es adiabático. ok. Debido a la muy baja dilatación térmica, las evoluciones adiabáticas de sólidos y líquidos coinciden prácticamente con isotermas. ¿Qué era dilatación térmica? Era la diferencia de volumen respecto a la temperatura.
A presión constante. A presión constante. Eso me... Y acá... recién se movió. El coeficiente de dilatación térmica mide cambios de volumen con la temperatura a presión constante, pero no está vinculado con las isotermas, no habla de temperatura constante. O sea, es cierto que las adiabáticas coinciden prácticamente con las isotermas, pero no por esa razón. No tiene nada que ver el coeficiente de dilatación térmica con la razón por la cual las adiabáticas coinciden prácticamente con las isotermas. A ver ahora, debido a la muy baja compresibilidad, las evoluciones isotermas de sólidos y líquidos coinciden con las adiabáticas prácticamente. Ahí está. Ahí le enganchamos. El bajo valor de compresibilidad isotérmica hace prácticamente nulo el trabajo intercambiado en una evolución isotérmica. No habiendo trabajo intercambiado ni cambio de temperatura, la evolución isotérmica ocurre prácticamente sin calor intercambiado. Prácticamente es adiabática. Bajo valor de compresibilidad isotérmica. ¿Estamos hasta ahí? Ajá. Perfecto. Y el 8. El aumento de presión en forma adiabática aleja los líquidos de la vaporización. Fíjense, al ser prácticamente isotermas, las adiabáticas de líquidos serán prácticamente verticales en el diagrama de equilibrio presión-temperatura. Por lo tanto, un aumento de presión en fase líquida aleja la sustancia de la curva de cambio de fase líquido-vapor en el diagrama presión-temperatura. Fíjense, ubíquense en el diagrama presión-temperatura, ubíquense en la fase líquida y aumenten la presión a temperatura constante. Van a ver que se alejan de la curva de cambio de fase. ¿Lo tienen? No, profe. No. Bien. Pipida. A ver. Bueno, no me sale el mejor dibujito, pero vamos a plantearlo. A ver. Vamos a plantear el diagrama presión, temperatura. Vamos a plantear el punto triple. Hasta acá. Hacia abajo. Ahí se ve. ¿Reconoce? Hola, ¿están ahí? Sí. Bien. Podemos plantear acá. Dijimos, vamos a poner un par de referencias. Acá es la presión. Acá es la temperatura. A partir de ahí tenemos sólido por esta zona
líquido por esta zona gaseoso. Es más, le puedo plantear, vamos a cambiarle un color, la temperatura crítica. Yo había intentado cambiar de color, a ver. Por acá. La temperatura crítica. Ubíquese en cualquier punto en el estado líquido, por ejemplo, acá. Y aumente la presión a temperatura constante. ¿Qué pasa? Ah, no le definí bien. Sabe que esta curva es la curva sólido-vapor. Esta curva es la superficie sólido-líquido. Y esta es la superficie de la campana líquido-vapor, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Bien, entonces ahí sí me puedo... Ofa, pensé que borraba uno y borré todo. Entonces, vuelvo a dibujar la flechita. Puedo partir de acá. Así es más visible. En este sentido. No me voy alejando de la superficie líquido-vapor. Perdón. Sí, del cambio de fase líquido-vapor. Sí. Entonces, aumentar presión en forma diabática me va a terminar alejando al líquido de la vaporización. Ok, yo por adiabática entiendo, capaz estoy bien, Lo que pero pasa es que en un líquido la diabática prácticamente coincide con la isotérmica. Por eso le está planteando una vertical. Porque asume esa coincidencia. Una vertical en realidad es una isotérmica, no una diabática. ok. Estamos hablando, Manuel, de sólidos y líquidos. Sí, perfecto. En los gases ya va a ser otra discusión. Siempre que en sólidos y líquidos digan adiabática, yo lo pienso como una isoterma, entonces. Ujú. Sí. Sí. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Surge alguna otra duda? Vuelvo a ver los videos y te digo, vale. Dale. Igual, bueno, igual avanzá de a poco, así